Ambrose vivió en el año 1604 al año 1664. Cristo y el propósito eterno de Dios. Una introducción al gran eterno decreto de Dios de salvar a su pueblo amado de sus pecados. Cristo, el propósito eterno de Dios. Isaac Ambrose, 1604-1664. En cuanto al propósito de Dios con respecto a la salvación del hombre, desde antes de que existieran todos los mundos, leemos en las Escrituras: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y dice de Jacob e Esaú, que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Romanos 9:11. Y según la palabra, en Cristo obtenemos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. En los lugares el apóstol habla de la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. También nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, según antes de los tiempos de los siglos, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Todos estos pasajes contienen esta verdad. Dios determinó desde toda la eternidad darles a ellos, a quienes conocía ya, vida y salvación. Este propósito de Dios nos asegura nuestra estabilidad y certidumbre de salvación en Cristo. Una vez que Dios se propone algo, eso ya no cambia. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, dice Isaías 14, versículo 24. Creo que esto me habla a mí, como si estuviera oyendo a Dios decir desde toda la eternidad: mi propósito es salvar a un remanente de la humanidad, aunque todos están perdidos en pecado. Mi sabiduría ha encontrado una manera de escoger a algunos, y aunque esos pocos que he propuesto salvar están sobre lugares muy resbalosos, yo soy y seré el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13, versículo 8. Estoy decidido a traer a este pequeño rebaño al cielo. Mi propósito es en mí y de mí, y yo soy Dios y no hombre. Por lo tanto, no me puedo arrepentir ni rescindir del propósito que ahora tengo. ¿Acaso habiéndolo dicho no lo haré? ¿Habiéndolo prometido no lo cumpliré? Números 23, versículo 19. Sí, mis propósitos tienen que cumplirse, y con este propósito pondré a mi Hijo entre mi pueblo y yo, de modo que si pecan, acudiré a Él. Esto es lo que me imagino que el Señor dice, anuncia y se propone desde la eternidad. Ciertamente sus propósitos tienen que permanecer en vigor por esta razón, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. El decreto. El decreto de Dios concerniente a la salvación del hombre desde antes de la fundación del mundo aparece en estos textos. Y publicaré el decreto, dice el Señor. Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Qué decreto era ese? Pues concerniente a Cristo y concerniente a la Iglesia, el Señor me ha dicho:
Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Fue el decreto de Dios darles a Cristo, de entre los judíos y gentiles, una iglesia. Este decreto tiene en las Escrituras varios títulos. 1. Es el mismo que usualmente llamamos predestinación, porque ¿qué es predestinación? Más que un decreto de Dios en relación con la diferente preparación de gracia, por la cual algunos son guiados infaliblemente a la salvación. La predestinación es un decreto, tanto un medio como de un fin, un decreto de gracia concedida, eficaz para algunas personas aquí y para llevar a esas mismas personas la gloria en el más allá. Este decreto, esta predestinación, esta cadena de oro del medio como del fin, es anunciado por el apóstol, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Así como Dios ha predestinado a algunos para vida y gloria, ha predestinado igualmente a algunos para ser llamados y justificados antes de ser glorificados. Todo aquel a quien el Señor ha decretado que sea salvo, ha decretado para santificarlo. Antes de disfrutar de esa salvación, Dios ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser primero santos y después felices. Efesios 1, versículo 4. Notemos cómo el apóstol entrelaza esto repetidamente. Dios ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2. Este decreto es igual a ese libro de la vida en el cual están escritos los nombres de los escogidos. Pablo nos cuenta de algunas mujeres junto con Clemente y otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida, dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y Cristo insta a su discípulo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Y Juan vio en su visión los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice Apocalipsis 20, versículo 12. 3. Este decreto es también igual al sello de Dios. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Un sello en 3 casos. 1. Para hacer distinción entre las cosas. 2. Para mantenerlas en secreto. Y 3. Para mantenerlas seguras. Los decretos de Dios son sellos en todos esos sentidos, pero especialmente en el último. Las almas que están selladas por Dios están seguras en el amor y el favor de Dios. Dios sella a sus santos, a saber, le asegura del amor eterno de Dios, de modo que nunca dejan de estar en su corazón. Todos esos títulos indican la inmutabilidad de los actos inmanentes, eternos de Dios. Una aclaración: los actos inmanentes, estos actos son actos mentales que se realizan enteramente dentro de la mente. Es decir, yo decreto, yo predestino, yo lo pongo en un libro y lo sello. De tales y tales personas serán salvas eternamente.
¿Acaso hay algún poder o podrá haberlo jamás que los arrebate de mis manos? ¿O sería posible que pudiera yo tener algún pensamiento que pusiera en duda la salvación de estas almas? No, no, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no os habéis sido consumidos, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. El pacto concerniente a la salvación del hombre es definitivo y principal. No me atrevo a ser tan curioso como para insistir en el orden del mismo ni su razón, porque creo que el pacto entre Dios y Cristo desde la eternidad. Una aclaración: el pacto de redención o el acuerdo entre los miembros de la deidad, especialmente el Padre, el Hijo, de redimir a los pecadores. Dios, el Padre, determinó realizar la salvación a través de la persona y la obra, el Hijo, y la aplicación de la salvación a través del poder regenerador del Espíritu Santo. Se encuentra entretejido con el decreto, el conocimiento previo y la elección que ya he explicado. Entonces el apóstol nos dice: nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Recalquemos esto: en Cristo había un plan eterno entre el Padre y el Hijo. Se hizo un acuerdo, lo digo con referencia, entre Dios y Cristo. Hubo un pacto entre el Señor y su Hijo, Jesucristo, para la salvación de los escogidos, y acerca de estos vemos especialmente los siguientes textos. En Isaías 49, del versículo 1 al 4, el profeta parece presentarlo como un diálogo. Primero comienza Cristo y muestra su comisión diciéndole a Dios como Él, el Padre, lo había llamado y capacitado para realizar la obra de redención. Quiere saber qué recompensa recibirá de Él por una obra tan grande. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljalba. Isaías 49, versículo 1 y 2. Entonces Dios le contesta y le dice: ¿qué recompensa merece por una obra tan grande? En mi imaginación me parece oír a Dios contestarle a Cristo desde la eternidad: verás, he amado a un remanente desde la humanidad, tanto judío como gentiles, con un amor eterno. Sé que pecarán, sé que corromperán y se enemistarán conmigo, mereciendo la muerte eterna. Tú eres una persona poderosa, capaz de hacer de ellos, por ellos, lo que requiero de ti. Si tomas su naturaleza y pecados, te comprometes a satisfacer mi justicia y ley, quitar el odio que tienen por mi ley y por mí, y convertirlos en un pueblo creyente, santo. Entonces los perdonaré, los adoptaré como mis hijos y mis hijas, y los haré coherederos contigo, una corona de vida incorruptible. Entonces Cristo le contestó: he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Hebreos 10, versículos 7 al 9. Cristo, por así decirlo, acordó con Dios tomar la naturaleza y el pecado del hombre, y de hacer y sufrir por él lo que fuera que Dios le exigiera. Así se arribó desde un principio el acuerdo de nuestra salvación entre Dios, el Padre y Cristo, antes de que se nos fuera revelado. Desde entonces fuimos dados a Cristo. He manifestado tu nombre, dice Cristo, a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Juan 17, versículo 6. Este dar implica precisamente que el Padre en la eternidad debe haberle dicho al Hijo: tomo a esto como objeto de misericordia, y a estos habrás de traerme, porque se destruirán a sí mismos, a menos que tú los salves de su estado de perdición. Luego el Hijo los lleva a su Padre, conscientes de la voluntad de su Padre, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que a todo lo que me diere no pierda yo nada. Juan capítulo 6, versículo 39. Desde allí cuida cada uno. Por nada del mundo dejaría que ninguno de ellos, de los que el Padre le dio, se perdiera. Los ama demasiado como para dejar que eso sucediera. En Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11, y el Salmo 40, versículo 6, Cristo es presentado como una garantía, ofreciéndose a sí mismo por nosotros y aceptando con gusto la voluntad de Dios en esto. Por eso es llamado el siervo de Dios, y dice que sus oídos han sido abiertos. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 6 menciona expresamente este pacto. Dios habla así de Cristo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Sí, este pacto y acuerdo parece ser confirmado con un juramento en Hebreos capítulo 7, versículo 28. Y por este servicio se requiere que Cristo le pida parece ser confirmado con un juramento en Hebreos capítulo 7, 28. Y por este servicio se requiere que Cristo le pida a Dios, quien le dará a las naciones como su herencia. Salmo capítulo 2, versículo 8. Observe cómo la iglesia de Dios es dada a Cristo, como una recompensa por la obediencia que demostró al aceptar ser una garantía para nosotros. Algunos afirman que esta estipulación es ese consejo de paz al que se refiere el profeta, y consejo de paz habrá entre ambos, o sea, el Señor y el varón cuyo nombre es el renuevo. Por este acuerdo, Cristo es llamado el segundo Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47, y Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Porque así como con el primer Adán, Dios prometió solemnemente un pacto sobre él y su posterioridad, prometió también un pacto con Cristo y su posterioridad en cuanto a la vida eterna que se obtiene a través de él. No niego que algunas promesas fueron solo para la persona de Cristo y que no descendiera a sus hijos, como por ejemplo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1, versículo 13.
Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Isaías 53, versículo 10. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pero hay otras promesas hechas a él y a los suyos, como lo es la gran promesa: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Jeremías 32, versículo 38. Y aquella promesa especial de gracia espiritual en Juan capítulo 1, versículo 16. De justificación, Isaías 50, versículo 8. De victoria y dominio, Salmo 110, versículo 2. Del reino de la gloria, Lucas 24, 26. Cada una fue hecha primero a Cristo y luego a nosotros. La cuestión desde la eternidad ha sido: aquí está el hombre perdido, le dijo Dios a su Hijo. Pero el cumplimiento del tiempo ve y nace en carne y hueso, muere por ellos y satisface mi justicia. Ellos serán tu porción y serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor. Isaías capítulo 62, versículo 12. Esto harás, dijo el Padre, y sobre estos términos los que creen vivirán. Este era el pacto de Dios con su Hijo amado por nosotros, a quien el Hijo, por así decir, contestó una vez más: Padre, iré y cumpliré lo que deseas, y serán míos para siempre. Cuando se haya cumplido el tiempo, moriré por ellos, y ellos vivirán en mí. Tú no requieres ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. No, se ofreció a sí mismo. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, versículos 7 y 8. ¿En qué libro está escrito que Cristo vendría para hacer la voluntad de Dios? No solo en el libro de la ley de los profetas, sino también en el libro de los decretos de Dios. En este sentido, fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Su Padre, desde antes de todos los tiempos, lo designó para ser nuestro sumo sacerdote, y de él, desde toda la eternidad, estuvo de acuerdo en hacer lo que su Padre quería. Tomado de Con los ojos puestos en Jesús, de Isaac Ambrose, 1604-1664, anglicano, luego pastor presbiteriano, reconocido por su vida excepcionalmente santa, nacido en Ormskirk, Lancashire, de Inglaterra,